Hola estimado primero medio, le habla el profesor Manuel, espero que se encuentren bien en sus hogares. En este video daré el inicio al trabajo del segundo semestre. Estamos en la unidad 1 de ondas y sonido y vamos a trabajar la guía 5, que es una retroalimentación del trabajo del primer semestre. Además, este semestre agregamos videoconferencias. ¿Qué busca esta videoconferencia? Busca generar un encuentro virtual, ¿cierto?, con el profesor, en este caso conmigo, donde más que nada buscamos retroalimentar, ¿cierto?, resolver las dudas que ustedes tengan. Por ejemplo, ejercitar, que se dio muchas consultas respecto a ejercicios, por ejemplo, cuando estudiamos los trenes de ondas, donde teníamos que aplicar fórmulas matemáticas. Entonces, esta videoconferencia busca ir en apoyo de su aprendizaje. Y la primera videoconferencia será el día martes 1 de septiembre de 11 a 12 de la mañana. Ahora, rebobinando, recordemos que el primer semestre estudiamos dos grandes unidades. Una unidad 0, donde vimos una introducción a la física, más que nada ver lo que era la física, ¿cierto?, qué áreas de estudio tenía, qué estudiaba, de qué forma, ¿cierto? Y para esta forma de estudio vimos el método científico. Luego pasamos a la unidad de ondas, donde estudiamos el concepto de onda, ¿cierto?, la clasificación, las características. Aquí en las características vimos el tren de onda, ¿cierto?, donde calculamos su rapidez, su longitud, su periodo de frecuencia, que fue lo que les generó más dificultades a ustedes. Y luego vimos los fenómenos ondulatorios para terminar con el sonido, donde en el sonido aplicamos todo esto, ¿cierto? Lo clasificamos, vimos sus características y vimos sus fenómenos. Ahora, para explicar cada uno de estos contenidos de forma breve, ¿cierto? No me voy a ir al detalle, sino a lo más importante de cada uno de ellos, voy a ocupar la PPT que le envié a sus correos. Les voy a explicar la PPT, ¿cierto? Los contenidos. Recuerden que es una síntesis, por lo tanto voy a ser breve en esta explicación. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Explicar el concepto de física, el método científico, demostrar que las ondas transmiten energía y que pueden presentar ciertos fenómenos como la reflexión, la refracción, la absorción. Y también explicar características y fenómenos tanto de las ondas en general como del sonido. ¿Cuáles son nuestros temas de estudio? La introducción a la física, método científico, ondas y características, fenómenos ondulatorios y el sonido. Entonces partimos desde la noción de física. ¿Qué es la física? La física es una ciencia que estudia fenómenos naturales y, como lo habíamos dicho, tanto a nivel microscópico como a nivel macroscópico. ¿Y qué busca la física? Busca, a través de la investigación, ¿cierto?, de la experimentación, generar leyes. ¿Y estas leyes en qué se apoyan? Se apoyan en la matemática. Entonces, ¿qué ha ocurrido con el transcurso del tiempo? Que claramente las leyes han ido cambiando. Esto es lo que estudiamos en el primer semestre respecto a que el conocimiento se va actualizando. Y también se va actualizando porque los instrumentos, los aparatos y los equipos que se ocupan para investigar, para experimentar, van mejorando. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros lo remontamos a la época de Galileo, los telescopios que ocupaba Galileo claramente tenían menos aumento que los telescopios que se ocupan en la actualidad. Por lo tanto, ¿esto qué me permite explicar? Me permite explicar de que el conocimiento, claramente, como yo voy mejorando los instrumentos, también el conocimiento va actualizándose. También lo podemos llevar, por ejemplo, teoría geocéntrica, Tierra como centro del universo, luego se habla de una teoría heliocéntrica, Sol como el centro, en este caso, del sistema solar. Entonces después lo referimos al método científico, que el método científico es el método que ocupan los científicos, en este caso lo podemos decir de los físicos, para investigar, para generar conocimiento. ¿Qué permite este método científico? Permite abordar los problemas para explicar los fenómenos referentes a ellos. Entonces, el método científico tiene etapas, que aquí lo vemos con un meme. ¿Cómo parto? Yo parto observando. Yo observo la naturaleza. Entonces, de esa observación, yo me hago una pregunta, ¿cierto? Por ejemplo, ¿por qué un cuerpo cae? Si algo tan simple como eso. Luego, yo me hago una hipótesis, que es una posible respuesta a esta pregunta. Entonces yo puedo decir, no, cae porque existe una fuerza. Luego, hago una predicción, ¿cierto? Como yo digo, va a ocurrir esto. Luego, experimento, ¿cierto? Yo genero un experimento, ¿sí? Lo que, por ejemplo, ustedes hacen en los laboratorios. Luego de esa experimentación, yo hago medidas
Bueno, esto se ve en segundo medio cuando yo hablo de las magnitudes físicas, pero en realidad algo que destaca la ciencia es que yo tengo que medir las cosas, ¿cierto? Tengo que ser objetivo. De esas mediciones yo voy a obtener resultados. Claramente, si esos resultados van en concordancia con la hipótesis, yo voy a crear una teoría. Pero puede ocurrir que los resultados la rechacen. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo? Generar una nueva hipótesis. Y ahí yo puedo estar generando infinitas hipótesis. Por lo tanto, este es el método científico. Es cíclico, ¿cierto? Yo observo, hago una pregunta, hipótesis, predicción, experimento, veo mis resultados. Si son correctos, genero una teoría, pero si son incorrectos, tengo que generar una nueva hipótesis. Y luego nos vamos a la unidad 1, en este caso, que era el concepto de onda. ¿Qué era la onda? Era una perturbación en un medio, ¿cierto? Que puede ser un medio material o no. ¿Qué hace esta perturbación? Provoca que las partículas vibren. ¿Y qué hacen estas partículas? Transportan energía, ¿cierto? Esa es la base. La onda es transporte de energía en base a una vibración que viaja por un medio, ya sea material o no. Entonces, estas ondas yo las puedo estudiar como un tren de ondas que ustedes están viendo en la imagen, que tiene crestas, ¿cierto? Que son los puntos más elevados, tiene valles, tiene una elongación que es comparar la distancia entre la posición de equilibrio, que son estas líneas punteadas, y donde se encuentre la partícula. Tiene nodos, que es cuando la partícula llega a la posición de equilibrio. Tiene una longitud de onda, esto es muy importante. ¿Qué es la longitud de onda? Es la distancia que recorre la partícula en un ciclo, o la distancia entre dos crestas, o la distancia entre dos valles. También tiene una amplitud, que es la elongación máxima. ¿Sí? Esto es como las partes de la onda. Luego sus características son, tiene un periodo. ¿Qué era el periodo? Era el tiempo en que la partícula recorre un ciclo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define? Se define como tiempo dividido número de ciclos, ¿sí? O número de ondas. Luego tengo la frecuencia, que era la cantidad de oscilaciones en una unidad de tiempo. Entonces yo digo, la onda tiene 5 oscilaciones en un segundo. Por lo tanto, ¿cómo la puedo definir la frecuencia? Como número de ondas, número de oscilaciones dividido tiempo. Aquí nos damos cuenta que esto es el inverso del periodo. Entonces ocurre lo siguiente. Yo puedo decir que el periodo por la frecuencia es igual a 1. Entonces, la frecuencia va a ser igual a 1 dividido el periodo, y el periodo va a ser igual a 1 dividido la frecuencia. La siguiente característica es la velocidad de propagación. Sí, recordemos que la velocidad como concepto se refiere al desplazamiento dividido el tiempo. En nuestro caso, de las ondas, trabajamos con el concepto de rapidez. ¿Qué es la rapidez? Es la distancia recorrida en un tiempo determinado. Luego, en la videoconferencia, cuando veamos los ejercicios de cálculo, la rapidez es distancia dividido tiempo. Y además, en el caso de las ondas, esta rapidez depende del medio. Entonces va a depender de la elasticidad del medio, de la densidad y de la temperatura. Y su fórmula es rapidez igual longitud de onda por frecuencia, o rapidez igual longitud de onda dividido periodo. ¿Y en qué se mide? En metros por segundo. Esa es la unidad que ocupamos, el metro por segundo. Luego estudiamos los fenómenos ondulatorios, que tenemos la reflexión, es cuando la onda rebota, ¿sí? Entonces, cuando la onda va viajando y se encuentra con otro medio más denso, la onda rebota, lo que explica, por ejemplo, el eco. Luego tenemos la refracción, es cuando la onda cambia de medio. Entonces, cuando la onda cambia de medio, ¿qué mantiene constante? Su frecuencia. Disculpen, ahí me equivoqué, es frecuencia solamente, mantiene constante su frecuencia, también su periodo, pero cambia su dirección y su rapidez. Solamente no cambia la dirección es cuando, por ejemplo, incide de forma perpendicular. Lo voy a dibujar aquí. Por ejemplo, aquí tengo dos medios, un medio A y un medio B. La onda viaja de forma perpendicular, por lo tanto no cambia su dirección, pero sí su rapidez. Luego tengo la difracción, es que la propiedad que tienen las ondas para rodear obstáculos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo una fuente sonora, entonces, ¿qué hace el sonido? Va a rodear el obstáculo.
Bueno, en el caso de la luz, que lo vamos a estudiar en 2 guías más, la luz también hace algo similar, pero rodea los bordes del obstáculo. Luego la absorción, que es la capacidad que tenían los materiales para absorber ondas. Es decir, la onda va viajando y cuando rebota hay una parte que es absorbida, es decir, hay parte de la energía que se absorbe. Por ejemplo, este esquema es muy completo. Yo tengo una onda incidente que va viajando. Entonces esta onda, hay una parte que rebota, ¿cierto? Que es una onda reflejada. Hay otra parte que la absorbe este material, por ejemplo una muralla, y hay otra parte que se refracta, es decir, que se transmite, es decir, va en este medio, ¿cierto? Un medio A, llega a la muralla y después pasa al medio B. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo comparo estas energías, por ejemplo, esta es la energía inicial, con el grosor de los vectores, de las flechas, si yo sumo todos estos grosores, va a ser exactamente igual a este. ¿Por qué? Porque la energía no se crea ni destruye, solamente se transforma. Luego tengo la interferencia, que también se llama superposición. Bueno, nosotros estudiamos el sonido. ¿Qué era la interferencia? Era cuando habían ondas en fase o en desfase. Si están en fase, yo sumo amplitudes. Entonces, por ejemplo, hablábamos del sonido que aumentaba el volumen de un sonido. O cuando van en desfase, yo voy a tener una interferencia destructiva. Por ejemplo, en el sonido, cuando yo hablaba de la cancelación del ruido. Luego el sonido, ¿cierto? ¿Qué era el sonido? El sonido es una onda mecánica que necesita un medio para propagarse. ¿Y cómo se produce? Con un objeto que vibra. Entonces, ¿cómo se genera el sonido? Se genera por la vibración que provoca cambios de presión en el medio, que en este caso es en el aire, como lo muestra este esquema. Luego yo voy a clasificar los sonidos. ¿Por qué los clasifico? Porque yo voy a hablar del espectro audible, que aquí lo llaman rango audible, que son las frecuencias, ¿sí? Yo voy a clasificar los sonidos por su frecuencia que puede escuchar el ser humano. ¿Ya? En la siguiente guía vamos a estudiar todo el tema del sistema auditivo. Entonces, estas frecuencias van desde los 20 a los 20.000 Hz. Si es una frecuencia menor a 20, se llama infrasonido. Si es mayor a 20.000 Hz, ultrasonido. Luego tenemos las características del sonido. ¿Qué permite las características del sonido? Los permite diferenciar un sonido de otro. Y estas características son 3. El volumen o intensidad, que se refiere a la amplitud de onda del sonido, ¿sí? Se refiere a su amplitud. Un volumen fuerte o un volumen débil. Luego tenemos el tono o altura, que se refiere a la frecuencia. Si yo tengo frecuencias bajas, yo hablo de sonidos graves. Si tengo frecuencias altas, hablo de sonidos agudos. Y por último el timbre, que el timbre se refiere a las características que tiene el objeto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos aparatos musicales, instrumentos musicales, que están emitiendo la misma nota musical, ¿qué me permite diferenciar el sonido del timbre? Por ejemplo, si yo tengo una nota la en una flauta, claramente suena distinto a una nota la en una guitarra. Luego tengo los fenómenos que son exclusivos del sonido. Entonces tengo la resonancia. ¿Qué era la resonancia? Era cuando yo tengo un acople. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Si yo genero un sonido, claramente estoy generando una vibración. Hay algo que se llama frecuencia natural. Entonces cada objeto tiene una frecuencia natural. Si este sonido que emito tiene una frecuencia muy similar a la frecuencia natural de un objeto, va a ocurrir la resonancia. Entonces esta resonancia, ¿qué provoca? Un aumento en la intensidad, es decir, un aumento en el volumen del sonido. ¿Y qué puede provocar esto? Puede provocar que yo pueda quebrar copas, por ejemplo. También provoca ruidos molestos porque yo voy a acoplar dos sonidos, entonces voy a aumentar el volumen. Y el efecto Doppler. ¿Qué era el efecto Doppler? Era el cambio aparente en la frecuencia de un sonido respecto al movimiento relativo entre un observador y una fuente sonora. Entonces, si la fuente sonora se acerca, la frecuencia va a aumentar, es decir, se escucha más agudo. Pero si la fuente sonora se aleja, la frecuencia va a disminuir, es decir, se va a escuchar más grave. Ejemplo más sencillo: una sirena en una ambulancia, si se acerca a mí, la siento más aguda; si se aleja de mí, la siento más grave.
Y esos eran los contenidos. Si se dieron cuenta, fui bastante escueto, porque era una síntesis. Pero rebobinando, tenemos la física, ¿cierto? Que es la ciencia que estudia los fenómenos naturales. Lo estudia en base al método científico y también con la ayuda de las matemáticas para poder darle objetividad. Luego de la física estudiamos las ondas. ¿Qué era la onda? Era una perturbación que viajaba en un medio, ya sea material o no, que transmitía energía. ¿Cómo yo podía caracterizar esta onda? Por su amplitud, que era simplemente la elongación máxima, su longitud de onda, que es la distancia que recorre en un ciclo, el periodo, que es el tiempo en que demora en dar un ciclo, la frecuencia, que es la cantidad de ciclos que da en un segundo, y la velocidad de propagación, que es claramente la distancia que recorre en un tiempo. Y luego estudiamos los fenómenos ondulatorios, que era reflexión, es cuando la onda rebota, ¿cierto? Cuando se encuentra con un medio más denso. La refracción es cuando cambia de medio y mantiene constante su frecuencia. La difracción es cuando rodea un obstáculo. Bueno, esto yo no lo había explicado, pero recuerden que la transmisión era simplemente la cualidad que tiene la onda para poder viajar en un medio, y esta rapidez, ¿cierto?, depende de la densidad del medio, la elasticidad del medio y de la temperatura del medio. Luego tenemos la absorción, que era esta característica que tienen los materiales para absorber las ondas, es decir, para absorber parte de la energía de la onda, y la interferencia o superposición, que se refiere a que puedo tener interferencias constructivas, que tenga suma de amplitudes de onda, o interferencias destructivas, que voy a tener resta de amplitudes de onda. Bueno, esa ha sido la explicación del contenido. Ahora les voy a presentar la guía, que tiene ciertos cambios respecto al trabajo del primer semestre. Y para terminar les presento la guía. Bueno, la estructura es similar, pero ¿qué cambia? Primero volví al tema del puntaje, pero el puntaje no se lleva a una nota, se lleva a un nivel de logro. Entonces tenemos el objetivo de aprendizaje, la explicación, ahí igual dejé mi número de WhatsApp para que puedan hacerme consultas, las páginas del libro, y lo que les dije al comienzo del video, el martes 1 de septiembre, es decir, el próximo martes, de 11 a 12, tenemos una videoconferencia de retroalimentación. ¿Qué voy a hacer en esta videoconferencia? Ver alguna duda que tengas del contenido, es decir, de la PPT, y además voy a hacer ejercicios modelos que le permitan resolver la guía. Entonces, volviendo al tema de la evaluación va a ser por niveles de logro. Entonces, ¿qué hice? Yo el puntaje lo llevé a un nivel de logro. Entonces, por ejemplo, si tú tienes de 16 a 20 puntos, es un logrado con excelencia. De 11 a 15, un logrado. De 6 a 10, medianamente logrado. De 1 a 5, por lograr. Y claramente un 0 es que simplemente yo no recibí el reporte de la guía. ¿Qué va a ocurrir? Al final del semestre, yo todos estos niveles de logro los voy a llevar a una única nota. Luego tengo el contenido y la explicación. Como yo les dije, cuando expliqué la PPT, son una síntesis de cada contenido visto. Entonces tenemos introducción a la física. Esto busca ser un apoyo a lo presentado anteriormente. Tenemos el método científico, ondas y características, fenómenos ondulatorios, y luego tengo el sonido. Luego está la actividad. Dada la cantidad de contenidos, son 6 preguntas y una pregunta de cierre. La primera pregunta es explicar el concepto de física, la segunda el método científico y dar un ejemplo, la tercera el concepto de onda y características principales, la cuarta, esto fue lo que les generó más problemas el semestre anterior, un tren de ondas y calcular número de ciclos, rapidez, longitud de onda, frecuencia y periodo. Bueno, yo en la videoconferencia voy a hacer por lo menos un ejercicio de este tipo, claramente con otros datos, pero muy similar. Luego explicar lo que es el sonido, características del sonido, y por último dar un ejemplo cotidiano de un mínimo de 3 fenómenos sonoros distintos. Y por último, el ticket de salida es esta pregunta de cierre que yo siempre hago en las guías, y son 2 puntos que dice lo siguiente: ¿de qué manera se relacionan las ondas con el sonido? Explica. Entonces al final, esto yo lo lleno según su puntaje, voy a colocar el nivel de logro y además algún comentario respecto a su trabajo. Bueno, eso es todo. Recuerden, martes 1 de septiembre de 11 a 12 en la videoconferencia. El enlace al Meet ya fue enviado a sus correos, entonces 10 para las 11, a las 11 entren a la videoconferencia. Cualquier duda o consulta me lo hacen al correo, me lo pueden hacer por WhatsApp, y nos estamos viendo el próximo martes. Que estén bien, cuídense.